Shalom. Primeramente, antes de empezar, quiero toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim HaKadosh, doble honores a nuestros apóstoles en la gran pega Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el espíritu, les quise traer este video, básicamente entrando en este artículo que acabó de salir, hace este año, agosto 16 de 2019, uno de los hermanos aquí en el campo de Los Ángeles lo puso en el chat, que el artículo está circulando dentro de Israel, dentro de los campos, que básicamente detalla con evidencia cómo los llamados puertorriqueños son israelitas, específicamente del tribu de Efraín. Que los israelitas en mayoría hoy en día consisten de los llamados morenos, latinos y indios indígenas, y esparcidos sobre los cuatro rincones de la tierra, los israelitas extranjeros. En estos últimos de los últimos días, el Señor les está mostrando más y más señales, para comprobar nuestra fe, que, primariamente por nuestra fe, en el Señor, en las Escrituras, en lo que nos ha enseñado en las Escrituras y en historia y en nuestras vidas. Sabemos que somos israelitas, pero el Señor respalda nuestra fe con ciertas evidencias para darnos un ánimo más fuerte en el espíritu, y últimamente, para cumplir la profecía, de los elegidos de la nación de Israel siendo levantados en los últimos tiempos para regresar a Él en arrepentimiento de nuestras maneras antiguas, para tornar a seguirlo, según las Escrituras, en nuestra identidad verdadera de ser israelitas, gente sagrada de Yahweh Bashim Yahushai, en nombre del Padre siendo Yahweh, cual en este sitio, lo tienen, y el Hijo del Padre siendo Yahushai, que su nombre significa el Salvador, el del Padre, Él existe o Él es. Y este artículo viene de este sitio que se llama Firekeepers o Guardadores de la Lumbre. Es un sitio de indios indígenas, en donde básicamente entran en cómo saben que son israelitas, que tienen un celo según las Escrituras, pero no de acuerdo al 100% verdad, porque en el estudiar de este sitio, descubrí que creen que los amalequitas edomitas, llamados caucásicos en la tierra de Israel, son israelitas también, y no tienen los, los nombres verdaderos del Padre y el Hijo, pero la información es lo que importa, y esta información se alinea con la verdad de las Escrituras y con, historia, que es factual, Entonces, tengo el artículo trasladado, y se llama 800 piedras antiguas con escritura hebrea en Puerto Rico, autenticado, que sobre el espíritu, los elegidos de Yahweh Bashim Yahshua, los cuales fueron dados los ojos para poder recibir la verdad. No necesitamos que Esaú Edom y sus escolares y
que comprueben y autentiquen, si es la palabra, ciertas rélicas de nuestros antepasados, man, para que creamos que somos israelitas. Man. Pero, de nuevo, para respaldar nuestra fe, el Señor nos ha dado ciertas cosas y este diablo Esaú Edom, el llamado caucásico, aunque ha tratado para borrar nuestro pasado, la verdad de quién somos, en el atento de, ¿cuál es la palabra? Continuar usando nuestra identidad de ser los israelitas, ¿ok? Hablando de esas ratas en la tierra de Israel, ¿ok? Han fallado y van a fallar, porque el Señor está, como está escrito, todo lo que está en tinieblas será traído a la luz. Incluso la verdad de quién son los israelitas verdaderos en la tierra hoy en día. ¿Ok? Y bien breve antes de empezar, ¿verdad? Para leerles esta escritura. Hasta Salmos 85 y 11, la verdad brotará de la tierra. Entonces, profecía. ¿Ok? Hablando de, ciertas rélicas, ciertas piedras, ciertas cosas descubridas por llamados arqueólogos, yeah, man, ciertas cosas descubridas de la tierra, que hablan verdad, man, que como en este caso, demuestran una gran verdad, ¿no? En este caso de um, comprobando que los llamados puertorriqueños descienden de uno de los 12 tribus de la nación de Israel. En este caso, el tribu de Efraín. Y vamos a entrar con unos detalles, mostrando esa verdad, que los puertorriqueños son israelitas, pero también como específicamente son del tribu de Efraín, que una de las evidencias es en el nombre, la palabra Efraín, viniendo de la palabra hebreica aparium, en el hebreo antiguo, el hebreo paleo, significa frutoso, o siendo una profecía dentro de su nombre, de cómo se iba a multiplicar en abundancia, que sabemos que, especialmente en donde hay muchos puertorriqueños, man, las familias son bien grandes, tienen muchos hijos y hijas y cumplen esa profecía, entonces vamos a continuar. La escritura, dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entonces, todo esto, las rélicas y lo que sale, lo que brota, sale de la tierra, es por el decreto de Yahweh Bashim Yahushai, para que los para que los ojos que fueron destinados para mirarlo y creerlo sean convencidos, man. Es una cosa bien poderosa en el espíritu, man. Tener evidencias como estas, que comprueban nuestra identidad, Entonces, es la que vamos a comenzar con la traducción del artículo. Dice, un remanente de piedras antiguas, 20,000, es la que, 20, no, esta no es la traducción correcta de Google. 20 of 800 debería de ser 20
de dentro de 800, no 20,800. Por eso sobre el espíritu, con diligencia procuramos para, verificar cosas como las translaciones, man. Pero debería de ser 20 de 800, ok, piedras. Se abrió camino al otro lado del mundo, resolviendo un misterio de 3,500 años de antigüedad, ok. Entonces, las piedras se buscaron en Puerto Rico. Enviaron 20 de estas piedras a diferentes lugares para, llamadamente comprobar la autenticidad. Okay. ¿Qué susurraron estas piedras sobre los pueblos indígenas precolombinos de la isla de Puerto Rico? Okay. Y la respuesta de esa pregunta es que los puertorriqueños son descendientes del tribu de Efraín, de la nación de Israel. Okay. Dice, después de rigurosas pruebas académicas, antropólogos, historiadores, académicos y milones de puertorriqueños finalmente tienen evidencia científica que revela el lenguaje de las piedras, que como vamos a leer es hebreo, okay, una forma de hebreo, quebrado, okay, que de nuevo no necesitamos la llamada evidencia científica de Esaú Edom, para que um, para poder creer o para poder tener fe en lo que el Señor Yahweh Bashim Yahushua los ha revelado en las Escrituras y en nuestras vidas. Pero de nuevo, todo esto respalda nuestra fe. ¿Okay? Y esto ha sido algo que por el Espíritu nuestros apóstoles de la Gran Pea Molino y los maestros de nuestros apóstoles han estudiado y traído por años y décadas, pero sobre el espíritu, ¿no? Continuando. Dice, al crecer en las montañas de Boriquen, ¿okay? O como Puerto Rico, es la palabra antigua por Puerto Rico, los boricuas, ¿okay? Que es, la palabra es de origen hebreica, ¿okay? Dice, al crecer en las montañas de Puerto Rico, ¿okay? Boriquen, mi abuelo me contó sobre algunas piedras muy singulares que formaban parte de nuestra antigua historia de los indios taínos. ¿Okay? Entonces estas piedras fueron cosa de historia y que mucha gente sabían de las piedras. Estas piedras raras estaban bajo el cuidado de uno de nuestros principales jefes, ¿okay? Cacique Ahuevana, quien cuando Colón, Cristóbal Colón, se topó con nuestro pueblo taíno en 1492, era el jefe principal de mi isla natal de Boriquen, Puerto Rico. Okay. Entonces, estas piedras estaban bajo estaban bajo o en posesión de este cacique, que de este jefe, ¿ok? Cacique Ahuevana, durante el tiempo de Cristóbal Colón en 1492, ¿no? Que no fue la primera la tierra que, que conquistó y violó y masacró este diablo Cristóbal Colón, ¿ok? Pero fue una de las tierras en donde puso su maldito pie mugriento, man, y como vamos a entrar en un momento,
um, él supo exactamente dónde iba, y él supo exactamente quién iba a confrontar en estas tierras, man. Las llamadas Américas, el Nuevo Mundo, okay, los israelitas, you know, que lo vamos a detallar en más detalle, con un pedacito de un libro que se llama Lost Tribes and Promised Lands por Ronald Sanders, ¿ok? En un momento, you know, porque Cristóbal Colón tuvo con él, un equipo de como 40 hombres, 39 hombres, y uno de ellos era este hombre, Luis de Torres, que era un hombre translador que hablaba varios idiomas, un idioma siendo hebreo, y Cristóbal Colón lo trajo con él, porque supo exactamente que lo iba a necesitar para poder comunicar con los israelitas um, aquí en las Américas, man. Okay, porque como hemos detallado en videos en el pasado, Cristóbal Colón era bien estudioso del apócrifo, específicamente el libro de 4 Esdras, capítulo 13, okay, que es parte de la Biblia, donde detalla cómo los 10 tribus del reino norteño de Israel, okay, salieron de la tierra de Asiria bajo cautiverio, okay, y viajaron alrededor del Cuerno de África en naves para llegar a las Américas, man. Okay. Está escrito en su propio diary, okay, en sus propias palabras. Okay. Por eso trajo este hombre, Luis de Torres, pueden leer de él, okay, pero tratan de, Esaú Edom trata de cubrir la verdad diciendo cosas como estas, man. ¿Dónde está? Ok. La historia de Torres dirigiéndose a una multitud india en hebreo después del primer desembarco de Colón en Guananí es producto de la imaginación de algún novelista, que es pura basura. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Vamos a leer de una primer cuenta de un hombre que estuvo ahí también en ese equipo, detallando cómo él hizo esto, man. Y van a ver que es imposible poder inventarse algo así. Hay evidencia que esto sí pasó, pero no hay evidencia de lo contrario, que es exactamente lo que están diciendo aquí en Wikipedia. En algunos libros en inglés también se afirma que Torres es otra basura aquí. Okay, pero pueden leer de este hombre, tal vez era israelita, que se tuvo que ir de España para irse de la persecución de los llamados judíos, man, en esa tierra. Okay, pero vamos a continuar con el artículo. Dice, estas piedras raras estaban bajo el cuidado de... Y ¿sabes qué? Para comprobar que tal vez este hombre fue israelita, les voy a leer un pedacito de esto. Se dice que los indios recordaban que uno de los colonos había hablado de forma ofensiva sobre la fe católica. Porque, Cristóbal Colón y su equipo en mayoría eran llamados católicos, man. Y este hombre, Luis de Torres, era un llamado judío. ¿Ok? Yeah, y intentando disuadirlos de que la adoptaran. De acuerdo con Gould, este podría haber sido Torres, que probablemente no se había convertido voluntariamente, no se convirtió llamadamente al catolicismo, sino para que no lo mataban, porque era un llamado judío, que como sabemos, había muchos
Y hay hasta este día muchos israelitas en España, descendientes de los Moors, que eran israelitas de los tribus sureños llamados morenos, que se convirtieron a Islam durante el periodo de la conquista de Europa por el reino sureño, que estaban reinando en Europa por 1000 años, empezando aproximadamente en los años 300 AD hasta los años al fin del siglo 1300, entrando al 1400, cuando Esaú Edom empezó a reconquistar, de acuerdo a la profecía, saliendo de las cuevas. ¿Okay? Y en efectivo, especialmente en 1492, ¿no? El mismo año que se vino este diablo a las Américas. ¿Okay? El 22 de septiembre de 1508, Catalina Sánchez, pienso que es todo. Ya es todo esto. Vamos a continuar. Dice, estas piedras raras estaban bajo el cuidado de uno de nuestros principales jefes principales. Ok, esto ya lo leí. Dice, el conocimiento de estas piedras salió a la luz por primera vez cuando una mujer taína fue enferma, que había intentado todo, desde remedios herbales indígenas hasta ceremonias, y hacía en su lecho de muerte. Esta mujer era israelita, ¿ok? Obligado a contar un secreto que su familia había llevado durante generaciones, envió corredores para encontrar a alguien en la iglesia que escuchara. ¿Okay? Estaba a punto de morirse y tenía un secreto para revelar de su familia, de la gente. Dice, ¿por qué eligió la iglesia? Nunca lo sabremos. Últimamente fue por el Espíritu para revelar este secreto a este hombre. Dice, pero un monje llamado José María Nazario y Cancel se acercó a su cama. Lo que este anciano reveló a este monje cambió la narrativa histórica de nuestra preciosa isla. ¿Ok? Porque revela la identidad verdadera de los llamados puertorriqueños. Dice, ahí en su pequeño bollo, casa con techo de paja, el monje intercedió por la curación de la anciana. Luego le contó el secreto de su familia, un secreto que se remonta a la época de cacique Ahuaybana, ¿okay? El jefe principal de Boriquen, ¿okay? El nombre indio taíno para Puerto Rico, que significaba la casa del gran y valiente Sergión, que el mismo significado de la palabra Boriquen es espiritual, en comprobando también que esta gente eran israelitas, para que tengan los oídos para recibirlo, man. ¿Quién es el gran y valiente Señor? Nuestro Señor Yahushua. ¿Ok? La casa del gran y valiente Señor. ¿Por qué? Porque los llamados Boriquen, ¿ok? Eran y son israelitas de la tribu de Efraín. ¿Ok? De la nación de Israel. Esa nación siendo la casa del gran y valiente Señor, nuestro Señor Yahushua, ¿verdad? Hey, shit. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Señor, Israel. ¿Ok? Yahshua Allah, príncipes con Dios, hijos de Dios. ¿Qué es un príncipe? Un hijo del rey. ¿Quién es el rey? Yahweh, Bashem Yahushua. ¿Ok? Continuando, dice, su secreto reveló dónde encontrar un escondite escondido de figurillas de piedra inscritas con extraños símbolos y esculturas de un pueblo antiguo que algunos llamaron el Ibaro. El Ibaro, que esa palabra, es una forma de decir hebreo.
Esa palabra viene de Ibar, ¿ok? Que es la palabra hebrea por hebreo. Ibar, Ibaro, Ibar. Es la misma palabra, man. ¿Por qué? Porque esta gente desciende de la nación de Israel, ¿ok? Y el nombre antiguo por los puertorriqueños más antiguo que Boriquen o de Taíno era los Ibaros, man, los hebreos. Pero con el pasamiento de tiempo, ¿ok? Como es la historia de Israel en las escrituras, man, se les olvidaron quién eran después de tantas generaciones y empezaron a adorar a otros dioses, you know, y se perdieron las costumbres, las leyes, la identidad, como fue profetizado, man, en Jeremías 17 y 4. Y perderás la heredad que yo te di, okay, de Israel, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Okay, primariamente es Edom, el llamado hombre caucásico. Okay, cualquier tierra fuera de nuestra tierra de origen, la tierra de Israel, es tierra extranjera. Okay, y fueron tomados de ahí en naves y muchos esclavos los trajeron a Europa y diferentes partes del otro lado del mundo, man. You know, cumpliendo la profecía en Deuteronomio 28:68. Porque fuego habéis encendido mi furor que para siempre arderá, ¿no? Um, Continuando, dice, vaya, extraños símbolos, que los símbolos eran hebreos, ¿ok? Y esculturas de un pueblo antiguo, ¿ok? Que algunos llamaron el Ibar, que es la misma gente, ¿ok? En la misma isla, solo que con el pasamiento del tiempo, se fueron de llamarse hebreos o ibaro a, taínos en Boriquen. El hebreo después de tiempo empezó a quebrarse y las pronunciaciones se empezaron a perder y mezclar con otras cosas, ¿no? Y después de tiempo otros dioses fueron adorados y luego el Señor envió al castigo el gringo, Esaú-Edom, para cumplir la profecía, que él iba a conquistar el mundo entero con la espada para establecer su reino impío, para que sea el último reino impío sobre la tierra, cual el Señor iba a destruir cuando Él regrese, que va a ser bien pronto. ¿Okay? Las señales están hablando sobre todo el mundo de cómo estamos al punto del regreso de nuestro Señor Yahushua. Okay? La marca de la bestia está aquí. Dice, llamaron el Ibaro, que había vivido en las montañas de la isla y todavía tienen descendientes que se llaman a sí mismos por este nombre hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces esta mujer era parte de esa familia, que descendían de este hombre Guayanaba, el cacique, ¿okay? El cacique Ahueibana, ¿okay? Que tenían conocimiento de básicamente ser israelitas, ¿no? ¿Okay? Dice, Nazario había sido educado en la Universidad de Salamanca, ¿okay? Sus estudios incluyeron lenguas antiguas y se sorprendió de lo que vio. Entonces este hombre conocía ciertas cosas, ¿no? Era estudiado en lenguas antiguas. Y en viendo esto, vamos a ver lo que concluyó después de comparar la escritura en estas piedras con otras de todo el mundo, llegó a su conclusión. Entonces, él puso el estudio, man, y concluyó esto, que este escrito era una forma de hebreo antiguo. Debido a su trasfondo religioso, esto
alimentó la posibilidad que un remanente de las tribus perdidas de Israel se había establecido en esta isla. Y no es posibilidad, no fue posibilidad, es verdad. ¿Ok? Y vamos a leer de cómo llegaron a esa isla, igual que cómo todos los llamados indios indígenas, hoy en día conocidos como um, latinos, llegaron a las Américas. ¿Ok? Aquí en 4 Esdras. ¿Ok? Um, ¿Dónde estamos? 4 Esdras 13. ¿Ok? 4 Esdras 13, empezando en 39. Y mientras, esta es visión del profeta Esdras. Y mientras y mientras viste que él reunió a otra multitud pacífica para él. ¿Ok? Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Osea. Que hablando de a las 10 tribus del reino norteño de la nación de Israel. ¿Ok? Como leemos en la historia, fueron llevados cautiverios por por los asirianos fuera de la tierra de Israel durante el tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, el rey de Asiria, se llevó cautivo y les llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Que dice, pero tomaron este consejo entre ellos de que dejarían a la multitud de los paganos y se irían a otro país donde nunca vivió la humanidad. Y este otro país, está hablando de las Américas, ¿no? ¿Ok? Se arrepintieron de sus pecados y conocían la razón por qué el Señor los llevó en cautividad. ¿Ok? Y se pusieron de acuerdo para irse de esa esclavitud, llegar a otra tierra donde nunca habitó humanidad. ¿Para qué? Para que ahí guarden sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra, para vivir como israelitas, man, en justicia, con las leyes. Por eso hay tantas rélicas en todas las Américas y en México y en Sudamérica y como estas, como por ejemplo, tenemos estas piedras, tenemos, piedras como esta, Back Creek Stone, ¿ok? Que descubrieron en el estado de Tennessee en 1889, que tiene hebreo antiguo, comprobando que los llamados indios indígenas en América eran israelitas también, del tribu de Gad. ¿Ok? Otra, ¿ok? Es esta, la piedra de los lunas en Nuevo México, man, que dejaron los isacaritas, que tiene los 10 mandamientos en hebreo antiguo en la piedra con el nombre del Padre Yahweh. ¿Ok? Entonces, es el cumplimiento de lo que leímos en Salmos, ¿no? Por últimamente, para la edificación de los elegidos de la nación de Israel. ¿Ok? No necesito esto. ¿Ok? O eso. Okay. Yeah, Esdras. Ok, y yeah, man, y entraron en el Eufrates por los lugares estrechos del río. Ok, entonces les vamos a mostrar sobre el espíritu la ruta que tomaron. Ok. Aquí está la tierra de Israel. Ok. Donde estaban habitando.
Ok, perfecto. Ok, aquí está Israel, aquí está la capital del reino norteño, Samaria. Ok, y aquí tenemos las rutas de la esclavitud de Israel. Ok, ok, de las diferentes regiones de Asiria. Ok, el verde es el reino surdeño, los babilonios tomando el reino surdeño después del reino norteño y llevándolos a Babilonia. Ok, igualmente, um, ¿cómo se llama? Después de, después de tomar al reino norteño cautivos, los asirianos empezaron a traer a cananitas o camitas, ¿ok? De Cush, ¿ok? De Babilonia dentro de Samaria, convirtiendo, convirtiéndolos en nuestra costumbre. Por eso cuando leen en las escrituras, cuando hicieron eso, leones vinieron y los despedazaron, ¿no? Porque no pertenecen en esa tierra. You know? Y entonces estamos leyendo que de esta tierra tomaron el consejo para tomar el río Eufrates, ¿ok? Entrando al mar, aquí, Persian Gulf, ¿ok? ¿Para hacer qué? Y entraron en el Eufrates por los lugares estrechos del río. Para el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron por él. ¿Cuáles fueron las señales? Las señales en las estrellas, man. Carruajes. ¿Ok? Porque el tribu de Isaacar, uno de los tribus norteños de la nación de Israel hoy en día, siendo los llamados mexicanos, ¿ok? Um, tenían la habilidad de poder leer las señales en los cielos, man. You know, pudiendo guiar a Israel en la ruta en que tomar. Eso está escrito en el libro de Crónicas, ¿no? Chronicles. ¿Ok? Y detuvo el diluvio, porque cuando estudian, un momento, cuando estudian, ok, ¿cuál es la palabra? Las corrientes de las aguas y las direcciones que toman, ok, van a ver que, algo más grande, man. Perfecto, van a ver que, yeah, man, entonces, entraron, entraron del río Eufrates al mar. Van a ver que para ir de aquí a acá es, a- al, es una ruta bien difícil por las aguas y las corrientes. Okay, pero está escrito el Señor, que el Señor detuvo el diluvio hasta que pasaron por alto. Okay, porque esto ya no lo necesito. Adentrando ya alrededor del Cuerno de África, se pasan las aguas más apacenteadas a las Américas, ¿no? Y ahí nomás, solo siguiendo las corrientes, llegaron a las Américas. ¿Okay? De acá, alrededor de acá, algunos llegando acá, algunos acá, algunos acá, otros acá, you know? Y en este caso, hablando de Puerto Rico, llegando acá, man, you know? Aquí tenemos donde llegó este diablo. Um, Primero a Cristóbal Colón, la isla de Hispaniola, y hoy en día siendo Haití y la República Dominicana. Okay, pero cuando él llegó, hablando de los boriques, man, ¿dónde está Puerto Rico? Ok, aquí estamos, Puerto Rico. Okay.
Continuando, dice, dice, porque a través de ese país había un gran camino por recorrer, a saber de 1 año y medio a la misma región que se llama Arsoret, que la palabra Arsoret significa otra tierra, ¿ok? Que esa otra tierra es, fue las Américas, ¿ok? Y está escrito, ¿ok? Que nunca vivió la humanidad ahí porque no había, no había gente que estuvieron habitando la tierra, ¿ok? Porque durante el tiempo del rey Salomón, él estaba enviando a camitas, ¿no? Guiados por un cierto Hiram, ¿ok? Hiram, para entrar a estas tierras, ¿ok? A las Américas, para traerle recursos para atrás a él en Jerusalén, ¿ok? Pueden leer de eso en el libro de Primer Reyes, capítulo 10. Y en ese mismo capítulo detalla cómo el round trip, ¿ok? O el yendo y viniendo duró 3 años. El yendo y regresando. La mitad de eso solo yendo en una dirección, siendo que 1 año y medio la misma tierra, ¿no? Pero los camitas no habitaban ahí, solo estaban por decreto de Salomón para regresar con recursos atrás a Jerusalén. ¿Okay? Pero dejaron estos camitas en esas tierras, sus estatuas y ciertas cosas. Por eso hasta este día en ciertas partes de las Américas se encuentran las grandes cabezas de los llamados olmecas, que se aparecen como llamados africanos, ¿no? Esos no eran, esa gente no fue nuestra gente que dejaron esas cosas. Fueron camitas. ¿Ok? Luego moraron ahí hasta la última vez. Profecía. ¿Ok? Moraron ahí y moran ahí hasta este día. Los últimos días. Y ahora, cuando comenzarán a venir, ¿quién? Los demás tribus, man, el reino sureño, para cumplir la profecía, que hay que leerla. Hay que leerla. Jeremías 50 y 33. Ok. Que trasladarlo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel, el reino norteño, los llamados latinos morenos, o los llamados latinos y indios indígenas, y los hijos de Judá juntamente, porque el reino sureño, los llamados morenos, Judá, Benjamín y Leví, oprimidos juntos. Es profecía. ¿En qué tierra? Las Américas. Babilonia la Grande. ¿Ok? El cumplimiento de profecía. ¿Ok? Y lo estamos leyendo aquí, de cuando comenzarán a venir. Salieron de Asiria, el reino norteño, para seguir las leyes en las Américas. Pasó un tiempo, luego en los 1500, unos pocos años después de que vino Cristóbal Colón y los españoles a las Américas para masacrarlos, conquistarlos y violarlos, los británicos, y ciertos otras naciones de edomitas entraron al oeste de África, en donde estaba el reino sureño, después de irse en 70 AD de Jerusalén, ¿ok? A partes de África, yéndose de la persecución de los romanos, ¿ok? Fueron esclavizados, vendidos por los de africanos verdaderos y los ismaelitas, los árabes, y ciertos israelitas vendidos, tíos Tomases, a los gringos, traídos aquí a las Américas. Profecía.
por solo para los que tengan los ojos espirituales para verlo, últimamente por don y regalo espiritual de Yahweh. Okay. Continuando con el artículo. Okay. Yeah. Ok. En 1893, Nazario escribió un breve artículo titulado Escritura aborigen del Caribe, en el que explicaba sus interpretaciones de estas tallas. Dice, después de un análisis exhaustivo, un análisis exhaustivo de las piedras y sus inscripciones, descartó el origen del idioma arawak taíno y en 1897 concluyó que los escritos recordaban más al antiguo hebreo. La misma conclusión que tuvo Bartolomé de las Casas y varios otros llamados españoles, que tenían contacto con los llamados nativos, en el caso de Bartolomé de las Casas con los llamados aztecas, y sicaritas, hoy en día mexicanos, que en estudiar sus costumbres, y su idioma, sus dietas, sus leyes, sus rituales, concluyeron que eran israelitas, man. Ronald Sanders también, y lo vamos a leer en un momento, man. Continuando, dice, al comparar este descubrimiento con el idioma taíno hablado de su época, Nazario discernió palabras en el idioma taíno arawak que eran de origen y pronunciación seméticos, o hebreos. Un ejemplo es el nombre taíno para el espíritu supremo de los espíritus, Yaya. Que el nombre del Padre es Yahweh, como mencioné, después del pasamiento de tiempo, empezaron a perder, ciertas cosas, y Yahweh, el nombre de Yahweh se convirtió en Yaya. En comparación, el Dios de la cultura hebrea monoteísta es conocido por la forma abreviada de su sagrado nombre, Yah, corto por Yahweh, que significa Él existe, Él es. Y este era el nombre del espíritu, el Dios supremo de los llamados taínos, los íbaros, los hebreos, los del tribu de Efraín de la nación de Israel. Un poco más. Dice, los taínos modernos dicen que Cacique Ahueybana mantuvo esta colección de piedras escritas protegidas en la isla, luego las enterró, temiendo que los conquistadores españoles pudieran encontrarlas. Porque como conocemos la naturaleza del diablo Esaú-Edom, el llamado caucásico, él quemó nuestras historias, quemó nuestras rélicas, quemó nuestras escrolas, récords, crónicas, cuando vino en contacto con los varios tribus israelitas norteños en México, en Centro y Suramérica, en Puerto Rico, en América, por eso él las enterró, permanecieron ocultos, pues hay que leerlo, man, porque él conoció el diablo, Juan 10:10, el ladrón Esaú-Edom, el caucásico. Él no viene sino para hurtar y matar y destruir, que es exactamente lo que hizo cuando llegó a las Américas, como fue profetizado, lo acabamos de leer en Jeremías, y lo pueden leer en Deuteronomio 28, de 15 hacia abajo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hablando de nuestro Señor Yahweh, enviado por el Padre Yahweh, a cual los taínos llamaban Yaya.
you know. Um, Permanecieron ocultos en la tierra durante más de 400 años, hasta que la anciana taína moribunda, Juana Morales, le contó a Nazario sobre las piedras y dónde encontrarlas. Entonces esta familia tenían este secreto por 400 años que fue pasado a esta israelita Juana Morales en su cama de muerte, en sus últimas, para que finalmente sobre el espíritu el secreto sea revelado a este hombre. ¿Cómo se llamaba? Nazario, para que sea publicado al mundo. Era bien sabido en la isla de Juana Morales, no dice, era bien sabido en la isla que Juana Morales era la última descendiente del director principal Ahuaybana. ¿Okay? Los guardadores del secreto de la identidad de los taínos, los ibaros. Su historia todavía se cuenta entre los habitantes de las montañas del interior de la isla que todavía se identifican como ibaro. Todavía, hasta este día, hay descendientes que conocen, ¿ok? Con pedacitos de la historia y de su identidad. Una palabra que en taíno significa gente de las montañas, que tienen el significado torcido. Verdaderamente, la palabra significa del pasado. Ibaro viniendo de Ibar, ¿ok? Hebreo, que significa del pasado, ¿ok? Porque el idioma hebreo es el idioma de los cielos, ¿ok? El idioma más antiguo, ¿ok? Pero que tiene un extraño parecido con la palabra hebreo. Durante los siglos XIX y XX, la biblioteca de Ahuaybana había sido expuesta al público varias veces y examinada por expertos eruditos de alta reputación que especularon que la escritura fue una forma de hebreo. Hasta esa Obedón lo concluyeron, ¿verdad? No había escape de la verdad que fue tan profunda y tan pesada como un martillo de verdad. Dice, muchos estudiosos acordaron que esto no podría ser una falsificación. Algunos incluso teorizaron que los escritos eran anteriores al sistema de escritura maya y inca. En 2012, pues claro que sí, porque esto es hebreo. Igualmente, lo que se encontró, en Perú y en el imperio antiguo de los mayas, las rélicas igualmente, pero la gran mayoría de esas rélicas fueron quemados por los españoles, ¿no? En 2012 el interés ganó popularidad y en 2019 despertó la curiosidad mundial en el Medio Oriente. Se realizaron nuevas pruebas utilizando espectrometría y difracción de rayos X en Israel. Esta fascinante historia llamó la atención del Instituto Zinman, que arqueología de la Universidad de Haifa. Israel Román realizó un análisis molecular en 20 de estas piedras. Los resultados que no eran falsificaciones. Los resultados verifican que los muchos estudios que habían usado. Básicamente fue verdad, es verdad y siempre era verdad. Que estas piedras comprueban que los puertorriqueños son descendientes de la tribu de Efraín de la nación de Israel. Para que se les quede quemado en sus mentes y para que no tengan excusa cuando regrese el Señor. Y para que sepan que lo que están siguiendo la gran mayoría de ustedes llamados puertorriqueños en esa isla, adorando al Jesús gringo que les dio el mismo diablo que los conquistó, es un falso Dios. El Señor verdaderamente era un hombre moreno del tribu de Judá. Para que se arrepientan y regresen al Padre
en sinceridad y en verdad. ¿Ok? Pero como sabemos, solo los elegidos lo van a alcanzar. Los demás fueron cegados. Y hasta dentro de Israel algunos igualmente, en orgullo y en caminos falsos. ¿Ok? Esto ya no lo necesito. Ok, y es todo en esto. Ok, ahora les vamos a traer, un pedacito de este libro, ok, de Ronald Sanders, detallando el tribu de Rubén, okay, que hoy en día son los llamados indios seminoles en las tierras de Florida y en esa región de los Estados Unidos, pero en este pedacito va a detallar también de los llamados puertorriqueños. Okay. Tribus perdidas y tierras prometidas por Ronald Sanders, página 363. Al oír sus palabras se levantaron, se acercaron a Montesinos y, para su total asombro, dijeron: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehod. Okay, que esto es Yiddish, okay, en hebreo antiguo la pronunciación es Shemai Yashrala Yahweh Alahayanawa Yahweh Ahad, que es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios Señor es uno. Habían recitado en hebreo el credo fundamental de judíos e israelitas, Deuteronomio 6 y 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno es. ¿Ok? Hablando de los indios seminoles. Dice, le dijeron que eran del tribu de Rubén, conocían su identidad cuando llegaron los diablos a sus tierras, man. ¿Ok? Pero escuchen esto. Y que la tribu de José vivía en una isla cercana. ¿Cuál es la isla cercana de Florida? Puerto Rico. La tribu de José. ¿Ok? ¿Quién eran los hijos de José? Manasa y Efraín. ¿Ok? Uh, ¿Ok? Mira. ¿Ok? Aquí está la tierra de Florida, donde habitan los del tribu de Rubén. ¿Ok? En la tierra de Florida. Y la isla o las islas que estaban mencionando donde habitaba el, el tribu de José eran Manasa, que es Cuba, y, y Efraín, que es Puerto Rico. Entonces hay una conexión. ¿Ok? Le dijeron que eran del tribu de Rubén y que la tribu de José vivía en una isla cercana. Entonces se conocían, man. ¿Por qué? Porque como les leímos, man, todos estaban de un acuerdo cuando salieron cuando salieron del cautiverio asiriano, y por nave alrededor de África para llegar a las Américas, man. Entonces cuando los tribus llegaron a las tierras, dadas por el Padre Yahweh, ciertos tribus llegaron a diferentes partes de estas tierras, Gad llegó aquí, Isaacar aquí, a Zebulón acá, Aser acá, y acá, Naftalí aquí abajo, you know, uh, Rubén acá, Manasa acá, Leví y Simeón acá, y Rubén acá, y Benjamín acá y acá, Entonces, hey man, es evidente. Dice un poco más en diferentes partes de este libro, página 92. No sabemos mucho acerca de la
tripulación de Colón de unos 90 hombres a bordo de los 3 barcos Salakia. Dije hace un rato que él trajo 39 o 40 hombres, eran a 90. ¿Okay? Pero al menos uno de ellos era un israelita cuya resurrección como tal no fue simplemente accidental. Hablando de este hombre, a Luis de Torres, man. You know? Y en este mismo libro está detallando a este hombre, Ronald Sanders, que era israelita, que posiblemente fue israelita, como leímos su historia. Vino de España, se convirtió al catolicismo, para evitar persecución de los judíos, man. Que había muchos descendientes de los judíos verdaderos en España, descendientes de los Moors, que estaban siguiendo a Islam, pecando igualmente como nosotros aquí en las Américas, después de tantas generaciones. Por eso el Señor envió al gringo, igual en Europa que en las Américas. ¿Okay? Dice, este era Luis de Torres, un converso de posiblemente solo ese año, que una vez había ocupando un cargo con el gobernador de Murcia. Se decía que sabía hebreo, arameo y algo de árabe, y Colón lo trajo específicamente como intérprete. Entonces, ¿qué es esta basura que escribieron en Wikipedia que era un rumor o una ficción que se inventó un autor de que este hombre, Luis de Torres, comunicó con los indígenas en hebreo? Aquí tenemos la historia, man. Colón lo trajo específicamente para que sea intérprete. ¿Ok? Y tenemos la evidencia del hebreo. Entonces no lo trajo para interpretar arameo o árabe, pero hebreo. ¿Ok? Que el idioma arameo viene de hebreo. ¿Ok? Igualmente que árabe. Pero como acabamos de explicar, el hebreo es el idioma más antiguo de todos los idiomas, el cual es el idioma de los cielos, man. Ibar, del pasado. Un poco más, páginas 364 y 65. Francisco le contó a Montesinos todo lo que sabía sobre estas personas por sus propias traducciones. ¿Ok? Slacky. Sus antepasados, para su vergüenza externa, de hecho les hicieron que Slacky. Para su vergüenza externa, que de hecho Slacky, estoy un poco excitado. Para su vergüenza externa, de hecho, les hicieron la guerra y los persiguieron. Porque fue vergüenza, porque conquistaron, masacraron y hicieron guerra con la gente sagrada de Yahweh Bashem Yahushua, los israelitas. Que por eso hay un gran castigo esperando a estos diablos, ¿no? Hablando de Saúl, los llamados caucásicos, y toda otra nación bajo el sol, fuera de Israel, que han tenido concilio para oprimirlos, ¿no? Salmos 83. Solo los hechiceros de su tribu habían percibido que eran personas especiales y habían advertido que debían dejarlos solos. Los mismos brujos y brujas de Esaú Edom conocían quién éramos nosotros, man, y les estaban dando consejo y advertencia de dejarnos solos, man. ¿Por qué? Porque éramos y no somos y siempre vamos a ser personas especiales, man. La gente y el pueblo sagrado de Yahweh Bashem Yahushua, aunque solo por un tiempo, castigados, somos. Esa sentencia está por terminarse bien pronto. ¿Ok? Y la consecuencia por los terribles hechos contra nuestra gente, todos los tribus, serán repagados a esta gente que nos hicieron estas cosas. Empezando con Yahweh Shai, teniendo, en su gran poder,
la capacidad para destruir su imperio entero, hablando de América, OTAN, la Unión Europea, ¿okay? Dirigiendo a América con misiles nucleares enviadas por Rusia y todos los otros países con capacidad nuclear y estableciendo su reino bajo, en la tierra, poniendo su gente de nuevo como los gobernadores de toda la tierra, empezando con los elegidos. ¿Okay? El Dios de estos hijos de Israel es el Dios verdadero. Les dijeron los brujos, okay, a estos diablos. Habían dicho, y todo lo que está inscrito en sus tablillas es verdadero. Okay? Por la mano izquierda, estos brujos, supieron quién éramos. Okay? Porque los demonios conocen al Señor y lo temen. Okay? Y se arrodillan a Él. Tenemos evidencia de esto en las Escrituras, ¿ve? Cuando el Señor purgó legión de ese hombre. Y los demonios le preguntaron, tú, Yahushua, hijo de Dios, ¿vienes para perseguirnos antes del tiempo? Él tuvo autoridad sobre ellos, ¿no? Entonces ellos conocen al Señor, se arrodillan y conocen quién son los sagrados, personas especiales del Señor. ¿Ok? Y esos mismos demonios, ¿ok? Con cual trabajan estos brujos y brujas de la mano izquierda, tenían ese entendimiento. ¿Ok? Dice, al final de los días serán los señores de todas las naciones de la tierra. Conocían, man, quién éramos. Conocían la profecía. ¿Ok? Como está escrito. ¿Ok? Salmo 149, ¿verdad? Apocalipsis 2, hay que leerlo. Hay que leerlo. Buscar la escritura en breve. Apocalipsis 2 y 26. Ok. Ya sabía que estaba en versículo 2. Soy el Espíritu. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Okay? Esto empieza con los elegidos, los cuales aguantan hasta el fin, y no los que son salvos por el Señor, los cuales van a obtener los cuerpos perfectos, espirituales y poderosos. Van a ser los cuales van a tener autoridad sobre las naciones, ¿verdad? Y las regirá con varo de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Siendo coheredores con Yahushua, vamos a tener la autoridad y el poder para completamente darles en la madre a estas otras naciones, ¿verdad? En justicia, en autoridad dada por Yahweh, a Yahushua, a nosotros. Y últimamente, todo Israel va a tener este don, este privilegio, en el orden apropiado debajo de los elegidos. Cuando, después de morir como 2/3, cumpliendo su castigo, regresarán al reino como bebés recién nacidos para obtener esos mismos cuerpos espirituales perfectos, programados en sus espíritus con las leyes, para tener esa misma autoridad sobre las naciones, man, en el orden apropiado por el Padre Yahweh.
pero es todo sobre el espíritu, me pasó un poco del tiempo que tenía planeado por el video, pero man, algo bien poderoso sobre el espíritu, pero es todo. Hasta la próxima, les digo shalom.